Quien se quiera engañar es muy libre de hacerlo, pero el conflicto en España entre la derecha y el gobierno progresista es un conflicto entre los privilegiados y las mayorías, que se enmascara en peleas, que lo que buscan es que las mayorías sientan de la misma manera que sienten los que les están engañando. Antes se llamaba lucha de clases y bloques hegemónicos. El principal objetivo de la derecha es lograr que la gente que gana 1.000 euros al mes, o incluso menos, apoye a los que se quieren robar España con impunidad. Y para eso necesitan asustarles, convertirles en frustrados o que se sientan víctimas. El veto parental que quiere poner Vox con el apoyo del PP lo han copiado del Brasil de Bolsonaro, otro ladrón. Porque la derecha reúne a los que necesitan justificaciones para robar. A la derecha nunca le ha gustado que los sectores populares estudien. En el siglo XIX contrataban a sicarios para que golpearan o mataran a los maestros que iban a alfabetizar a los trabajadores. No fueran a enseñarles que había obreros y señoritos. Nada hay que dé más miedo a la derecha que un pueblo culto. El veto parental quiere impedir que los hijos puedan estudiar asuntos vinculados a los derechos de ciudadanía. Y eso pese a que los consejos escolares, que ahí están los padres, son los que deciden, los que aprueban previamente qué se habla y qué no se habla. Ir a misa, dicen los de la derecha, sí. Estudiar la Constitución, toda la Constitución, no, eso no. El argumento es que los hijos son de los padres, algo que o es una perogrullez o esconde ideas peligrosas. Porque claro que es una perogrullez, los hijos los conciben, los paren, los cuidan y educan en sus valores los padres y las madres. Pero cuidado, los hijos no son propiedad de nadie. De nadie. No estamos en los tiempos donde los padres padrones solventaban las discrepancias con sus hijos a hostias. Por eso es bueno que los niños conozcan que hay más valores aparte de los de las familias. Y derechos. Un padre no puede abusar sexualmente de sus hijos, aunque piense que son suyos. Ni golpearles, ni negarles el alimento, ni negarles la educación. Aunque sea un padre terraplanista, no puede negarle a su hijo que estudie geología en el colegio. Y tampoco un creacionista que esté convencido de que venimos de Adán y de su costilla puede negarse a que le expliquen a su hijo a Darwin en la escuela. La derecha va a por los maestros y las maestras públicos. Va a meterles miedo, a hacerles saber que los niños están vigilándoles, como en el nazismo, a convertirles en sospechosos. La derecha miente sin pudor, porque necesita crear un clima de odio y dirá que adoctrinan a los niños maestros comunistas que les lavan el cerebro, maestras lesbianas o, como diría textualmente un politoxicómano enfermo devenido en político, que es que en la escuela le enseñan a su hermanito a darle por culo a su hermanito, o a hacer marxistas a los niños, o feminazis a las niñas. O sea, que se enseñan a los niños a respetar la homosexualidad. Si les adviertes de que el porno que ven en su móvil no es una manera adecuada de aprender sexualidad, si les ayudas a prevenir embarazos adolescentes, o el contagio del SIDA, u otras enfermedades, o les educas contra el acoso escolar, resulta que los estás convirtiendo, en comunistas y lo que quieres es robarles los hijos. Quieren asustar a los maestros. Si dices en clase de historia que Franco dio un golpe de Estado en el 36, te acusarán de bolivariano. Si dices que las dictaduras van contra la democracia, te llamarán comunista. Si dices que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, te llamarán feminazi. Si mencionas los casos de corrupción del Partido Popular en clase, dirán que es que estás adoctrinando. Y si les dejamos, van a volver a encarcelarnos. Van a convertir España otra vez en un cuartel adosado a una capilla. Van otra vez a cortarle el pelo a las mujeres que no se plieguen a sus exigencias. Y cuidado, esta pelea no es solo del gobierno progresista. Porque si pensamos que solamente les pertenece a ellos, vamos a terminar midiendo nuestra libertad por la longitud de nuestra cadena. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Llamar a nuestra invitada política quizás sea un exceso, porque no haría justicia a todas las cosas que es. Esta mujer que hoy nos acompaña se llama Fernández, pero no tiene nada que ver ni con Alberto Fernández ni con Cristina Fernández de Kirchner, pero sí con ese pueblo que no lleva apellidos compuestos, ni rastrea su genealogía a tiempos de la conquista, eso sí, siempre pagando a los que hacen la búsqueda. Se ha convertido en la diputada más joven de Argentina por su sinceridad, por su coraje,
por hablar como esos millones de mujeres que salieron a la calle a decir que hay un nuevo horizonte en la Argentina y que ese horizonte es mujer. Eso lo saben bien los del Centro de Estudiantes Carlos Pellegrini, donde comenzó su militancia política con tan solo 13 años. Esta aspirante a socióloga compensa el gris de los números que se le hace terco con el color de las palabras que la enamoran y no se arruga ante nada ni ante nadie. Chiquita, sí, pero peleona, y sabiendo muy bien que eso del neoliberalismo no es lo que necesita su país, ni ningún país, porque entiende aquello que decía el Che, de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Nadie la llama con diminutivo, aunque viene de la patria y la estirpe de Evita. Otros tiempos. Ofelia Fernández, bienvenida a nuestro programa. ¿Estás? Qué presentación. Dos. ¿Cómo se nota que acabas de llegar? Oye, todavía no me acostumbro y me parece peligroso ese saludo. ¿Dónde está el pañuelo verde? No lo traje. ¿Por qué? Y no sé, me olvidé, armé la valija medio más apurada y no lo pensé. Igual me ha pasado de viajar y que me lo roben y que me lo arranquen sin que me dé cuenta, así que estuve bien también. ¿Por qué se ha convertido el pañuelo verde en ese símbolo tan importante en la Argentina? Es fuerte lo que generó. Creo que es una herencia, digamos, de lo que implicó el pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. El pañuelo blanco ya como un símbolo de lucha y de resistencia muy importante que pudimos reformular en términos de nuestra propia reivindicación de alguna manera. Pero creo que es la demostración simbólica más fuerte de cómo las mujeres somos capaces de desarrollar una estrategia propia, ¿no? Que es una discusión al día de la fecha de que la discusión estratégica es para los tipos que están de traje en los cafés a la vuelta de los congresos. Y el desarrollo de un símbolo tan potente como el pañuelo verde, que de hecho se replicó en toda América Latina en distintos colores por la misma causa, habla de una capacidad de desarrollar estrategia desde otra perspectiva, desde otra formación política, pero que es igual de potente o más potente y que permite un fácil reconocimiento de la causa y un sentido de pertenencia muy grande que hace que, por ejemplo, el rechazo de la ley de aborto en el Senado se pueda traducir metafóricamente en la certeza de que eso va a ser ley en algún momento porque ninguna va a guardar su pañuelo, si bien no lo traje acá a Madrid. ¿Qué conexión estáis haciendo las mujeres latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Ese movimiento que nace, ¿no? de Chile, sí, y que se expande, ¿no? por todo el continente diciendo el problema y el peligro eres tú, ¿no? El violador eres tú. Sí. ¿No? Que llegó de hecho a Medio Oriente, digamos, que lo prohibieron y en las cámaras también lo cantaron diputadas en Turquía, si no me equivoco. Digo, una cosa muy fuerte que somos, digo, que tenemos una, no sé si facilidad, pero una fortaleza para desarrollar esas redes realmente extraordinaria a mi entender. Y esa canción también fue. La izquierda, que parece que ha perdido, ¿no? esa empatía y esa solidaridad, en cambio las mujeres da la sensación de que las mantenéis. Tú vienes aquí a España y te encuentras con mujeres feministas que también han estado allí y el sentimiento es tan compartido que lo hace, no voy a decir indestructible, ¿no? pero da una sensación de fortaleza enorme. No, es bastante alucinante para mí estar acá, de hecho ya es y tener la posibilidad de mañana estar charlando, ni siquiera sola, sino digo, con referentes jóvenes de acá. La posibilidad de que exista ese intercambio sin que yo necesite, digo, formarme demasiado obvio que leí un par de cosas de cómo está la situación acá, pero ni siquiera necesito. ¿Sabes que hay un nuevo gobierno? Sé que hay un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno de izquierdas por primera vez en 80 años. Sí, hay un ministerio de igualdad, eso es una novedad. Y lo hay al mismo tiempo que lo hay en la Argentina. Una gente maravillosa, con Irene Montero, Noelia Vera, Beatriz Jimeno, Victoria con Rosell. Beatriz estuve. No, sí, maravilloso y es en sintonía con una Argentina que también, después de ganar la elección, este nuevo gobierno de Alberto Fernández, se inaugura la figura del Ministerio bueno, se llama distinto en Argentina, se llama Mujer, Géneros y Diversidad, a mí me parece mejor, pero es otra discusión. Pero es muy fuerte que de eso esté esa sintonía de también encontrar cómo ocupar espacios institucionales y hacer que nuestra agenda tenga un lugar prioritario en las agendas de gobierno. Todas esas mujeres a las que has visto han leído a Rita Segato, ¿no? Que es de vuestra tierra y ha ayudado tanto. Oye, tu activismo político viene de familia, ¿no? No. Ah, ¿no? ¿Tus abuelas no eran peronistas? Sí, pero no. Con eso me vinculé una vez ya militando yo. De hecho, me sorprendió. Yo siempre, los domingos, almuerzo familiar, había una discusión punzante. Durante el kirchnerismo también, bueno, hay algo generacional muy fuerte en el que mis abuelos son peronistas, bien peronistas, pero no eran kirchneristas. Mi mamá y todos sus hermanos son kirchneristas y peronistas, y después todos los primitos éramos más de izquierda.
Y después, bueno, ahora, después del macrismo nos hemos encontrado y ese almuerzo ahora es más sereno y es como, bueno, sí, era por acá, evidentemente. Es con todos, en todos los planos de la vida. Pero no, yo empecé a militar por mi propia, vocación, y en el camino, cuando ya iba en serio, mis abuelos me empezaron a contar de su militancia en su juventud. A mí me llamó la atención, justo después de que se perdió en el Senado la votación sobre el aborto, me llamó mucho la atención mujeres que venían del peronismo, decir, no me he ido a pensar ni a leer qué opinaba Perón, ¿no?, sobre el aborto, sino que esta pelea ya la estamos construyendo desde un poquito más allá, ¿no? No, claro. También uno lo puede pensar con la figura de Eva Perón, que es un símbolo muy importante para buena parte del feminismo argentino, a pesar de que una la lea, Eva, y Eva discute con las feministas de su época, discute con la palabra feminismo, no se reconoce en esa construcción, pero sin embargo uno entiende, sobre todo las que somos feministas populares, así nos denominamos, que la construcción del feminismo no tiene que ser una descripción de Twitter, no una construcción de la boca para afuera, sino una construcción en los hechos. Y uno puede entender que Eva, en las palabras, se pronunciaba de esa manera, pero en los hechos fue la que permitió en la historia argentina colocar a las mujeres adentro de esa historia. Entonces, hay algo ahí que está en tensión hoy que nos permite pensar a nosotras. Tenemos puntos con los que conectarnos en nuestra historia, puntos de humildad, si se quiere, de reconocimiento, pero sin embargo tenemos que tener siempre una dinámica de tampoco ser dogmáticas. La historia como presente. Oye, 422.000 seguidores en Instagram, sí. 207.000 en Twitter, son números de estrella del rock and roll. Ahora hacemos ese chiste, como se me una rockstar de la política, pero es una broma. Nada, también tiene que ver con el público con el que dialogo, ¿no? Y la juventud se encuentra más, tal vez en las redes sociales y todo. Pero también porque en la campaña tuve mucha visibilidad, desde lo bueno y desde lo malo. O sea, la posibilidad de tener una interlocución muy fuerte con mucha gente, y eso siempre es bueno, pero también soy el punto del otro lado. Sí, no, están todo el día a mí puteándome permanentemente, buscándome o aunque no, nada, hay algo que fue muy fuerte para mí en relación a esto de las redes. El día de la elección, o sea, estamos hablando de un presidente que se iba, uno que asumía, etcétera, la primera tendencia nacional era yo, que fui tercera legisladora por un distrito. Imagínate, y no era, Ofelia, qué alegría, o sea, un par sí, pero la mayoría era como, ¿cómo puede ser esta? Va a cobrar un sueldo, que no estudió una carrera universitaria, nada. Toda una cosa como que le genera mucho odio, son muy agresivos. Mujer joven y de izquierdas. Claro, no, es como una cosa terrible. Un pecado mortal. Te falta ser indígena. Sí, directamente. No, de hecho tengo privilegios, yo no me imagino lo que pasaría si fuese eso, si fuese negra, si fuese pobre, si no hubiese ido a un colegio de prestigio, como es el colegio al que fui, si no hubiese sido de la capital federal, incluso con los privilegios que tengo ya es muy violento. Habla de la reticencia que hay en buena parte de la sociedad a pensar en nuevas representaciones políticas. Oye, ¿qué representa Ofelia Fernández como diputada? Y entiendo, cuando se habla de la juventud es un poco abstracto, porque la edad en sí misma no es una gran garantía. Macri fue joven, todos pasan por ahí, de alguna manera, entonces no es una categoría en sí misma, pero sí la juventud organizada, los procesos de la lucha ambiental, de la lucha feminista, de la lucha de los centros de estudiantes por la educación pública, democrática, inclusiva, todos los procesos de organización de la juventud, la juventud en los barrios, que no es de donde yo vengo, pero en mi equipo tengo gente que me garantiza que no se convierta en una representación de la juventud de la clase media y progresista y demás, sino que sea una cosa completa de las demandas y principales problemáticas que atraviesa mi generación hoy por hoy. Creo que tengo que ser la garantía de que esos procesos tengan voz en las cámaras y tengan un efecto en las transformaciones que impliquen esos espacios. Claro, eso que te critican los que parece que nacieron aprendidos, dicen la falta de experiencia, sí. ¿no? Pero... No, además de que son gente que si vos le decís nombrame 4 legisladores porteños, no te los pueden nombrar. Es un espacio que de hecho yo tengo como un objetivo que es lograr, es un espacio en el que el macrismo tiene mayoría, incluso hoy, al día de hoy, lograron la mayoría en la capital de la Argentina. Es un espacio que no tiene visibilidad, ahí es un kiosco básicamente, es una inmobiliaria en el que el macrismo puede vender tierras públicas para hacer negocio inmobiliario. Es algo de lo que nadie habla, la sociedad porteña casi no conoce lo que pasa ahí adentro, etcétera, pero molesta que esté yo igual por las dudas, ¿no? Entonces es como una contradicción muy fuerte en ese sentido, como que no tienen un problema con qué pueda pasar en ese espacio, sino que tienen un problema conmigo o que en realidad con lo que yo expreso. El neoliberalismo sigue bastante vivo en América Latina.
Sí, no, de hecho hoy es una moneda al aire, digo, hay una situación de tensión muy fuerte en la que es una de cal, una de arena, si se quiere, digo. Es, a mí me entusiasma y me esperanza mucho el tener la certeza de que el gobierno que conformamos en la Argentina y que logramos, iba a decir imponer, pero no, que logró ganar democráticamente las elecciones. Alberto Fernández está siendo muy claro y muy tajante en relación a eso y es casi el único recurso que tiene hoy la posibilidad de una nueva ola popular. Hoy el puntapié es ese, digo, tenés a Bolsonaro en Brasil, tenés la situación del golpe de Estado en Bolivia, tenés a Chile prendido a fuego, a Ecuador prendido a fuego, a Colombia prendido a fuego, digo, hay una... Y el loco Uruguay de Trump, que acaba arriba. de ganar. Sí, bueno, claro, y el titiritero moviendo a sus marionetas de derecha que se ocupan de generar... Bueno, tienen una política latinoamericana ahí de bloque que es de sometimiento y que está en disputa con una de soberanía y hoy por hoy no se sabe a dónde. ¿Y por qué son tan dispara esa antipatria esas correlación de fuerzas? élites de preferir a los Estados Unidos a, por ejemplo, a la Argentina? ¿Qué le ocurre a esas élites que le tienen tan poco cariño a la Argentina? Y es que en el caso de la Argentina fue muy claro porque Cristina lo definía de una manera que me parece que es muy clara, que es por primera vez están gobernando los dueños del país, ¿no? Como una cuestión de que está el poder político y está el poder real también, ¿no? Que conviven, están en tensión y el gobierno... Digo, hay una manera de definirlo que podría ser que los gobiernos populares tienen la vocación o construyen a partir de tensar con los intereses de esos sectores de poder concentrado para defender los intereses de su pueblo, así como los gobiernos neoliberales hacen lo contrario. Intentan contener relativamente a la conflictividad social, etcétera, de ese pueblo para defender los intereses del mercado, de los sectores financieros, de la oligarquía, de los terratenientes, etcétera. Lo que pasó con el macrismo es que ni siquiera era dialogar con ese sector. Ellos son ese sector, son los tipos que tienen las tierras de la Argentina desde la conquista del desierto. Estamos hablando de una cosa alevosa en ese sentido. Entonces han defendido siempre esos intereses. Lo loco es que hayan llegado a la Rosada desde ahí. Pero por suerte digo, hay una tradición militante que... O sea, el macrismo ha dejado en la lona a la Argentina. No le ha importado endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, no le importa la suerte de los argentinos. Y dices, vosotros no tenéis patria, ¿no? Y le ocurre igual a la derecha prácticamente en todo el mundo. Aquí en España hay una extrema derecha que se le llena la boca de España, pero luego le roban a España sin ningún tipo de pudor. Son los grandes responsables de la corrupción, tienen chiringuitos, ¿no?, donde se enriquecen con cargo al conjunto de los españoles, y son también los que recurren a menudo a la violencia contra otros españoles o contra otros argentinos. Sí, no, yo lo defino siempre como cinismo y como perversidad de alguna manera. Y también ellos han confiado mucho en la cantidad de recursos que tienen, digo, porque de alguna manera ellos fueron una elección con, el FMI financiando la campaña más cara de la historia, porque básicamente fue una deuda que se ocupó de financiar su campaña electoral con el Banco Nación, con el Banco Ciudad, con el Banco Provincia, con el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema judicial persiguiendo opositores, los medios de comunicación blindando sus medidas. Ellos pensaron que todo ese aparato, que no necesitaban al pueblo argentino para convencer al pueblo argentino o para ganar ese pueblo argentino. De repente se demostró que toda esa maquinaria no puede ganar elecciones cuando no están ganando realmente en su vida cotidiana las personas, ¿no? Pero ellos, se dejaron engañar por esa teoría de alguna manera, yo los vi confiados en eso, y repentinamente se demostró que cuando gobernás... En 2015 eso le funcionó, pero cuando una vez que gobernaron y la gente vivió lo que vivió, que estamos viviendo una Argentina totalmente devastada. Bueno, pero la hegemonía, Ofelia, sigue teniéndola la derecha, y los medios de comunicación son de la derecha, y la izquierda no sabe hacer medios de comunicación. Las consultoras son casi todas, ¿no?, de la derecha. Cuando hay una consultora de izquierdas, como le ocurre a Neurona, la atacan, ¿no?, a ver si la pueden destruir, porque saben que eso puede generar contrahegemonía, como ocurrió aquí en Madrid con la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, de donde nace Podemos, que entra en el gobierno gracias a esa posibilidad de contar cosas de manera diferente. Oye, la gente joven, ¿no? La gente joven está tensionada, por una parte, gente abducida, que lo que quiere es, de alguna manera ser esa élite global, y luego habrá una gente joven que estará siendo consciente de que lo tiene bien, bien difícil para encontrar un espacio. Bueno, sí, es esa tensión. Bueno, de hecho creo que las nuevas generaciones fueron una garantía importante. Bueno, un recurso importante en la victoria electoral construida en Argentina. En todo el conflicto latinoamericano, lo de Chile es muy loco, que todo se desata a partir de jóvenes, de los colegios secundarios, de los centros de estudiantes, que por el aumento de las tarifas hicieron saltar molinetes de subte, básicamente, como un método de protesta. El torno del metro. Sí, claro, el cosito. El cosito. Todo empieza por eso, un grupo de pibes que organizan una medida que termina desatando el despertar más grande de la historia chilena, o sea...
Es muy fuerte como entonces hay un nivel de compromiso y valentía en esa nueva generación que te permite pensar que hay cosas que van a seguir en tensión. El tema es cómo somos capaces de no solamente poder derrotar algunos de esos modelos, sino desarrollar una alternativa fuerte que genere ciertos derechos o conquistas realmente irreversibles, como no fue el caso de muchas cosas argentinas. Ofelia, Alberto Fernández no viene de ser un radical. Sin embargo, por ser una persona decente, casi eso le convierte en un bolchevique. Sí, pasa un poco eso. De hecho, él es como, bueno, su característica principal o lo que se marca es su capacidad de generar equilibrio, digamos, ¿no? Es de lo que se habla de él. Sin embargo, ahora se está construyendo toda una noción, muy fuerte, que tiene que ver con cómo poder estigmatizar de la misma manera que lo han hecho con el kirchnerismo en su momento a esta nueva coalición. ¿Y se ven ya los cambios en Argentina del nuevo gobierno? Y pasó muy poco tiempo, ¿no? Pero ya hay un cambio de enfoque que es sustancial, o sea, y que no es para nada menor, medidas de redistribución concretas que todavía no tienen efectos, que cambien los índices, los números tan concretamente, pero que hablan de una nueva orientación que es clara y que perfila para ese lado. Están inyectando plata en los sectores más vulnerables, en los sectores populares y se la están sacando los de arriba, básicamente. Tú llegaste a la campaña electoral llena de utopías, ¿no? Y llena de promesas para ese pueblo más golpeado, esos invisibles, ¿no? Que parece esos nadies que decía Galeano, ¿no? ¿Ves posibilidades de realmente hacer cumplir esas promesas con ese pueblo que tanto necesita? Sí, yo creo que sí, pero que hay que tener mucha paciencia porque, las cosas no son por arte de magia y, las condiciones con nada de reservas en el Estado, con una deuda enorme, la más grande de la historia, ahí en dólares, hay toda una situación muy compleja también, ¿no? Entonces ya, los objetivos son hasta más chicos. Yo hablé mucho de eso en la campaña, a la hora de hacer arenga es difícil porque vos estás hablando, estás prometiendo, soñando un plato de comida y vos decís, ¿cómo soñás un plato de comida? ¿Cuándo el horizonte es ese? Y eso no es un derecho conquistado y merecido. Lula, ¿no? Decía Lula que la revolución en Brasil era comer 3 veces al día. No, claro. Sí, bueno, y es muy fuerte cuando te encontrás en esas situaciones en las que tenés que estar discutiendo eso, tenés que volver a nombrar porque es un derecho, eso, comer, por ejemplo, tener un trabajo, que los pibes puedan ir a las escuelas, cosas mínimas que hoy yo creo que vamos a poder garantizar, pero también nos traen el desafío de una vez que eso se gane, hacerlo permanente y además pensar que otros sueños entonces implican nuestros procesos revolucionarios. Claro, la figura de Juan Grabois de alguna manera entronca, ¿no? con esas promesas por esos pobres golpeados, ¿no? Sí, claro, Juan, yo pertenezco dentro del Frente de Todos al espacio de Juan, el Frente Patria Grande, entonces... Mejor mandamos un saludo desde la frontera. Le mandamos un gran saludo. Aquí tienes, en esta frontera, ¿dónde mejor te vas a sentir tú en Europa que en la frontera? Por supuesto, lo debes saber. Creo que Juan es muy necesario en ese sentido y ahora está viendo unos conflictos porque él va marcado, él es muy transparente. Él tiene prisa. Se sabe. Sí, conoce esa realidad. El hambre del pueblo no conoce de plazos y hay una tensión que hay que mantener. No, claro, y conoce esa realidad de cerca, trabaja con eso cotidianamente, entonces hay algo ahí que lo urge, pero además sabe cómo se tendría que resolver. Entonces, a cada medida, ahora salió una tarjeta alimentaria, él tiene como unas críticas a cómo es ese sistema y las está haciendo, y también tenemos que trabajar en nuestro campo político una mayor tolerancia a la capacidad crítica dentro del propio campo, ¿no? ¿Esperáis algo de Europa? ¿Qué? ¿Esperáis algo de Europa? ¿Esperáis algo del nuevo gobierno de España? Espero que sí. Yo por lo que fui viendo y todo, me entusiasmó, me pareció que... están en un contexto también muy difícil y el otro día veía, por ejemplo, los ataques de Vox a Ada en Barcelona y decía, qué impresionante, ¿no? Ese nivel de violencia. Bueno, es el mismo que allá, pero que cómo también eso coincide, ese nivel de violencia y demás. Entonces, son las dos cosas. Es como el entusiasmo de la capacidad de articular algo nuevo con otras prioridades, con otras reivindicaciones, con otra gente adentro, con otras representaciones, etcétera. Pero hay que aprender a desarrollarlo en un contexto adverso, que lo sigue siendo, porque para ellos gobernar no necesariamente es adverso con nuestra resistencia. En los últimos casos lo fue, pero no siempre es así. En cambio, para nosotros casi siempre va a ser así. Nosotros que hemos conocido la realidad latinoamericana sabemos que no va a haber cambios si no hay pueblo
en la calle, ¿no? Y eso es una cosa que creo que Claro. vosotras lo tenéis muy claro. Oye, para terminar, una pregunta muy complicada para cualquier argentino. ¿Cuándo dejaremos de preguntar si prefieres a Maradona o Messi y preguntaremos por dos mujeres futbolistas? Ay, estaría buenísimo. Yo no soy, bueno, no soy muy maradoniana, por supuesto, es un tipo polémico en muchos planos, digo, bueno, con algunas denuncias bastante fuertes. A Messi lo quiero mucho, pero sí, O no sea, que puede eres ser. más de Messi que de Maradona. Yo, si te tengo que responder eso, a Messi, Ajá. sin dudas. Esto puede ser muy polémico después, pero estoy convencida de mi respuesta. Pero bueno, ahora está empezando a pasar algo nuevo con eso. Espero que empiece a tomar más repercusión por fuera de lo local y por fuera del feminismo. Bueno, Maca Sánchez, por ejemplo, que ahora además es la directora del Instituto de Juventud en la Argentina, que es una jugadora de fútbol profesional, que desarrolló una lucha muy fuerte para profesionalizar el fútbol en la Tenemos que poner en Argentina. contacto con nuestra amiga Dina Busselham, que también es una futbolista, aunque ella es un poco madridista. Eso es un problema. Oye, Ofelia, el Papa le dijo a Dilma que Dios iba con la selección argentina. Y entonces ella le contestó, sí, es verdad, el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Uy, polémicas. Polémicas entre el continente, entre la gran patria Son las típicas, latinoamericana. Brasil-Argentina. Ofelia Fernández, es estupendo que estés aquí en España con las feministas españolas, con María Eugenia Rodríguez Palop, bueno, Sí. con Ada Colau, con gente que ha aprendido a hacer política también mirando a las peleas que habéis tenido allí. Sí. Y ese encuentro creo que nos llena de esperanza. Es muy fuerte. Sí, yo las conocí en el Encuentro Nacional de Mujeres Nuestro, así que es un placer encontrarme ahora en su tierra y espero que sea un intercambio lindo y que me lleve. Seguro. a la Bienvenida Argentina. a nuestro país, bienvenida a la frontera y todas las suertes en el desafío que tenéis en la Argentina. Gracias, profundamente. Hasta pronto. Un placer. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas veces decimos que Europa y América Latina están íntimamente vinculados. Y esto va más allá de la conquista o los debates históricos que pueda haber. Fijémonos en algunas cosas que pasaron esta semana. Primero, Brasil, un secretario de Cultura que lleva adelante un discurso que parece calcado de Goebbels. Efectivamente, de Goebbels. Y con música de Wagner atrás, la favorita del nazismo. Bueno, la gente se dio cuenta. Hubo gente que se dio cuenta efectivamente de lo que había grabado, que parecían palabras textuales copiadas de Goebbels. Se armó un revuelo en Brasil y al final el secretario de Cultura tuvo que renunciar. Y te diría, Juan Carlos, que fue uno de los hechos políticos más importantes en este año de gestión de Jair Bolsonaro. Vamos a otro hecho que emparenta América Latina y Europa. Y tiene que ver también con las derechas. Efectivamente, algunas de las derechas latinoamericanas que han aparecido este último tiempo, como en Brasil, o la gente que ha dado el golpe de Estado en Bolivia, tienen tanto parecido con la historia del fascismo en Europa. Yanine Áñez, la presidenta de facto, saca a los militares a las calles y además de haberse encontrado con gente de Vox, la extrema derecha española, permanentemente hay una reivindicación del lugar que juegan justamente estas personas de la extrema derecha europea, que son quienes apoyan al gobierno de facto. No solamente ellos, ¿no? También hay que decir que el Parlamento Europeo emitió comunicados avalando al gobierno de facto y en el caso de Venezuela reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado. Y ahí vemos otra vez cómo América Latina y Europa, y especialmente el mundo hispano, están estrechamente vinculados. Vamos al tercer ejemplo de lo que te digo, Juan Carlos, de este vínculo entre América Latina y Europa. Se ha conformado un tribunal ético para juzgar el lawfare. Esto es la persecución política a través de los poderes judiciales. Lo que vimos en la Argentina en contra de Cristina Fernández, en Ecuador en contra de Rafael Correa, en Brasil, tal vez el caso más emblemático, con Lula da Silva. Esto es la judicialización de la política. Y para esto, gente de renombre, tanto en Europa como en América Latina, desde Baltasar Garzón en el Estado español, a Eduardo Garcesate en la Argentina, han armado un tribunal ético. Y me parece importante. Claro que esto no tiene la misma implicancia que el Tribunal de la Haya, por supuesto, o lo que puede significar Naciones Unidas. Pero convengamos que Naciones Unidas, por ejemplo, cuando Estados Unidos manda asesinar a alguien sin ningún juicio previo,
mira para otro lado. Por lo tanto, la ética es importante y que se haya conformado a ambos lados del océano del Atlántico me parece un hecho político significativo, Juan Carlos. La semana pasada, cuando hablé de Haití y el terremoto, les dije que tenía una perlita: Bill Clinton y Haití. En la década del 90, cuando Clinton era presidente de los Estados Unidos, él impulsó la venta de arroz subsidiado para granjeros de los Estados Unidos a Haití. Y con eso contribuyó a incrementar el hambre en Haití. Perjudicó a los sectores agrícolas haitianos que básicamente viven del arroz. ¿Cómo sabemos esto? Porque él mismo, ante una Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, varios años después, dijo que él se sentía responsable por lo que había pasado en Haití, justamente por haber permitido y avalado e incentivado el que el arroz de los Estados Unidos llegara a Haití. Since 1981, the United States has followed a policy until the last year or so we started rethinking it, that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food. So thank goodness they can lead directly into the industrial era. It has not worked. It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people because of what I did, nobody else. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente hace falta que Estados Unidos inunde el mercado arrocero de un país tan pobre y pequeño? Bueno, así es como funcionan las grandes potencias. Primero sus intereses, y lo que pasa en los países pequeños poco importa. ¡Extra! ¡Extra! El diario El Mundo ha descubierto por qué Teruel existe. Y aunque parezca mentira, no le han echado la culpa ni a Evo Morales, ni a Venezuela, ni a Corea del Norte. ¡Ay, Kim Il-jong! ¡Estás de capa caída! Al parecer, el ideólogo de Teruel existe es Igor, el ruso, un peligroso criminal que mató a sangre fría a 3 personas del Bajo Aragón en 2017. Según esta teoría, la alarma social provocó que 3 años más tarde la gente votara en masa al partido dirigido por el diputado Tomás Guitart. Elemental, querido Francisco Rosell, el director del Mundo. ¿Qué pasa? ¿Que se os han gastado ya los rollitos de la financiación de Podemos por Bolivia y esos malditos indígenas? ¿Qué será lo próximo? ¿Culparán también al ruso de la educación sexual que reciben los niños de Murcia? Es lo que tiene el efecto mariposa. Teruel existe, consigo un escaño, Guitart apoya la investidura de Sánchez, el gobierno progresista se opone al veto parental de Abascal, Irán dispara un misil contra un avión civil ucraniano, ¡el desastre! ¡Teruel existe! ¡Extra, extra! Cuidado, Trump. El pedo de un murciélago en la sierra de Albarracín podría provocar un impeachment en la costa este de los Estados Unidos. Mentiras más extravagantes se han visto en las portadas del Mundo. Y puestos a sobrarse, a hacer el ridículo y a no tener ningún problema en parecer gilipollas, ¿por qué no sacar ya las conexiones entre las piernas arqueadas de Pablo Iglesias y la trayectoria de los misiles intercontinentales de Corea? ¿No estará Iglesias mandando mensajes cifrados al enemigo? Hasta mañana, desobedientes.